Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver lo que son las complicaciones por ahí más frecuentes que podemos ver y a las cuales tenemos que estar atentos en una cicatriz de cesárea, ¿sí? Una de ellas y la más temida es la infección de la zona de la cicatriz. Puede ser interna, externa, cualquier tipo de infección, ¿sí? Acá en este caso es bastante notorio, o sea, uno lo ve externamente cómo está sufriendo esa cicatriz. No se ve la coloración rojiza, si bien puede tener algún tipo de hematoma o equimosis, pero son signos que se ven de sufrimiento cicatrizal, ¿sí? El diagnóstico puede ser clínico, suele ser clínico, ¿sí? Los signos y síntomas son los que ya conocemos: el eritema, el calor, el edema, el dolor, el olor o la supuración. Por ahí van a ver que por alguno de estos dos puntos supura la cicatriz o la paciente dice que el apósito está húmedo. Pero bueno, hay que estar atentos y que el paciente se mire o el cuidador también que esté atento, porque muchas veces no tienen tanta sensibilidad más el dolor propio postquirúrgico, y no es tan fácil de identificar. O cuando hay mucho abdomen, el abdomen cae sobre la cicatriz, pero bueno, puede cursar con fiebre, a veces en las etapas más avanzadas, leucocitosis, neutrofilia, y su tratamiento puede derivar en algo más grave, obviamente, en falla multiorgánica, muerte en el caso grave o extremo, ¿no? Que haga una sepsis. Em, Sí hemos tenido casos por ahí bueno, alguna infección intraquirúrgica que haya terminado en alguna histerectomía. Entonces a veces tenemos que tratar después el posparto y también el tratamiento de la histerectomía y la cicatriz que deja la lesión después de semejante manipulación, como una cesárea y luego una cirugía. Hay que estar atentos por ahí también a las secreciones, a los loquios que tenga la paciente, porque puede tener una infección interna, una endometritis, y bueno, eso afecte directamente también a la cicatrización. Por otro lado, algo que es bastante frecuente es el seroma o la acumulación de líquido debajo de la cicatriz, ¿sí? Una acumulación de líquido seroso que se da en general en muchas cirugías, cuando trabajamos, por ejemplo, en cirugía plástica también, donde hay descolamiento de tejidos, es decir, se desprendieron varias capas, se vuelve a suturar y eso hace que queden espacios, ¿sí? Si nosotros, por eso es tan importante también las compresiones con alguna faja o alguna truza, porque todos esos espacios que nosotros dejamos, ¿sí? Son espacios que generan diferencias de presiones. Nosotros ya tenemos un edema. Si esa diferencia de presión se produce y el líquido migra a esos espacios, van a generar acumulaciones de líquido, ¿sí? De líquido seroso, y a veces puede ser sanguinolento también, ¿sí? En general sea cercano a la cicatriz porque es donde se produjo la apertura y el descolamiento de estos tejidos. Y lo que podemos ver muchas veces por fuera es como un sufrimiento cicatrizal. Fíjense que esta cicatriz no está normal. Si bien está cerrada, uno podría decir está cerrada, pero se nota, además de que está la acumulación de líquido por encima, una cicatriz que no está rosada, ya cerrada, sin ningún signo de sufrimiento. De hecho, esa cicatriz tienden después a adherirse, ¿sí? Tienen tanto, el tejido intenta generar más colágeno y demás, y va generando como una adherencia hacia la profundidad que después vamos a tener que tratar una vez que se libere del seroma. Uno de los signos característicos, si es un tejido muy grande, por ahí en la cicatriz cesárea no se llega a ver tanto, se llega a ver en otras cicatrices más grandes, pero se puede ver un signo de ola, ¿sí? Cuando una cosa es tener un edema, por ahí hay que aprender en la palpación a diferenciar entre un edema, que es un tejido que está inundado en líquido, inundado en agua, que es como una esponja, ¿sí? Que está llena de agua. En cambio, el seroma es una acumulación de líquido más localizada, entonces cuando uno toca, el tejido hace un signo como de ola, entonces eso nos puede dar el indicio por ahí por fuera de que nosotros estamos viendo un seroma, pero obviamente hay que pedirle una ecografía para descartar que si es un hematoma, un seroma,
A veces confunde mucho en la cesárea por la flacidez del abdomen, entonces lo ideal, sin duda, es descartar con ecografía siempre. Puede haber molestia, dolor, pinchazo, ardor, porque ese líquido está ocupando un lugar y está estimulando terminales nerviosas. Entonces, el dolor no desaparece, la paciente se levanta y siente un pinchazo en un costado de la cicatriz, en otro costado, en el centro. Siempre va a dar síntomas también el seroma. Si bien no son unos síntomas como si fuera una infección o algo muy, no va a levantar fiebre y demás, pero sí da como una sensación de pinchazos y ardor que tenemos que estar atentos a preguntar eso en la historia clínica. Controlar, como les decía, la compresión. Si nosotros ya sabemos que hay un seroma, sí o sí tiene que haber compresión. O sea, o se drena, si es muy grande, se drena mediante con aguja ecoguiado, o si es muy leve, se busca buena compresión, o sea, o las siliconas, o una buena faja, una buena truza, algo que localmente colocamos algo que genere compresión, porque nosotros lo que tenemos que lograr es que esos tejidos no dejen espacio para que este líquido se acumule. Entonces, de a poco vamos haciendo que, sí, lo que no lo vamos a drenar es con un drenaje linfático. Por ahí hay mucha confusión en eso, por eso destacaba la diferencia entre seroma y edema, porque uno no lo puede drenar con un drenaje linfático, porque no es que los tejidos están inundados y los capilares linfáticos van a absorber, sino que está en un espacio que no tiene hacia dónde ir, ¿sí? Y bueno, siempre, como les decía, solicitar la ecografía. Nosotros siempre pedimos la ecografía para descartar. Les muestro algunos casos para que tengan en cuenta, porque a veces no es tan obvio, ¿sí?, que hay un seroma. Por ejemplo, en este caso, uno ve la cicatriz por fuera y dice, bueno, quizás una cicatriz un poco enrojecida, un poco hipertrófica, le falta un tiempito, está bastante baja, capaz que fue una cirugía de urgencia, mucho toqueteo, una cesárea de urgencia. ¿Y qué vemos cuando pedimos la ecografía? ¿Sí? Fíjense acá que hay un tejido, dice tejido celular subcutáneo con colección líquida de aspecto tubular compatible con seroma, el 53 por 5 milímetros. ¿Sí? Entonces está alojado, como pueden ver, todo a lo largo de la cicatriz. ¿Sí? Acá abajo quedó líquido acumulado, porque es una zona también de difícil compresión, como les decía antes, por más que uno coloque una faja, a veces es muy difícil comprimir esa zona. Entonces, lo que le estaba generando tanta molestia, y por ahí pasa, en este caso esta paciente además, lo que le había sucedido es que el bebé nació sin vida, entonces bueno, eh, ella manifestaba un montón de síntomas en la cicatriz y como que no es que la trataban de que era psicológico, pero es como que, bueno, es algo más que se le sumó a toda la intervención que tuvo, todo lo que padeció. Entonces, a veces hay que hacer caso a lo que manifiestan las pacientes, algunos síntomas, no es que consultan por consultar. Eh, Así que bueno, por suerte pudimos tratarla y fue mejorando y demás. Acá pueden ver otra ecografía que habíamos pedido en una cicatriz y pueden ver ahí el movimiento de una eventración, ¿sí? Hay una eventración por la misma cirugía, se produjo una eventración y bueno, la paciente viene a consultar, acá no tengo la imagen de cómo se veía, no se veía mal la cicatriz, una cicatriz completamente normal, pero bueno, eso hay que explicarle a la paciente cómo se va a comportar. Fíjense el movimiento, fíjense el movimiento que realiza el tejido, o sea, en algún momento la paciente ahora estaba de posparto, pero se va a tener que operar eso. Con algún cirujano de pared abdominal y reconstruir esa pared abdominal para no tener problemas a futuro de algún estrangulamiento, de alguna lesión. No lo vamos a tratar nosotros, simplemente nosotros podemos hacer por ahí la reprogramación abdominal, trabajar, sí, sobre la cicatriz si creemos que está herida, pero si nosotros no vemos que la cicatriz tenga algún problema o algún sufrimiento, no vamos a trabajar sobre la cicatriz, ¿sí? No es que siempre tenemos que trabajar la cicatriz, sino que hay que controlar la evolución que sea aceptable, fisiológica, pero siempre pedimos la ecografía, como pueden ver.
Bueno, hay uno de los recursos que van a ver siempre que utilizamos muchísimo los dermatofuncionales y también se empezó a aplicar mucho en posparto, es el vendaje o kinesiotape, ¿sí? Trabajos de investigación no encontré muchos para apoyar por ahí la clínica. Sí, hay muchas técnicas, por ejemplo, el mount taping. Hay muchos colegas que están haciendo en otros países, sobre todo Brasil, en México, se utiliza mucho, que es este tipo de faja, una faja más rígida que sostiene el abdomen cuando la paciente sale de la cirugía, ¿sí? Hay distintas técnicas, no es la misma que la de cirugía plástica, pero la finalidad que tiene por ahí es sostener un poco y sacarle tensión a ese abdomen mientras va bajando ese útero y de paso que no caiga sobre la cicatriz. En este caso era una cesárea. Más allá del cuidado de la cicatriz, fíjense que no va por encima. El obstetra me llama para que le haga el vendaje y me dice, pero todavía no le curaron la cicatriz. No tiene nada que ver con la cicatriz porque va por encima, ¿sí? La cicatriz queda descubierta. Siempre las cicatrices cuando uno coloca kinesiotape tienen que quedar descubiertas porque nosotros las tenemos que ver y tienen que ser accesibles. No la podemos dejar tapada 5 a 7 días. En este estudio que les mostraba ahí, que lo pueden buscar, se ha demostrado que es eficaz para reducir el dolor después de la cesárea y aumenta la autoeficiencia de la lactancia materna. En este caso, lo que me pareció interesante, también le habían puesto unos tape en las mamas para mejorar la bajada de la leche y aliviar ese proceso. Pero en este caso, los que lo hicieron fueron enfermeros. A veces hay estudios hechos eh, en otras profesiones. Otro recurso que utilizamos mucho es los aceites ozonizados, ¿sí? Que se colocan, lo que les decía antes. Nosotros usamos, hay infinidad de curativos y demás, pero bueno, nosotros utilizamos este recurso porque nos parece económico y tiene muy buen resultado, ¿sí? Es la mezcla de ozono y oxígeno. Demuestran tener efectividad en la cicatrización de heridas de piel a través de diferentes mecanismos moleculares basados en la inhibición de la respuesta inflamatoria, incremento de la angiogénesis y activación del sistema antioxidante, ¿sí? Tiene muy buen resultado cuando uno tiene una herida abierta, cuando tenemos una dehiscencia, una herida que no está cerrando. Lo que hacemos es utilizar el aceite ozonizado, es un aceite de girasol ozonizado con un tratamiento. Se colocan las gasas en este aceite y luego se coloca sobre la herida y se deja colocado, ¿sí? En general nosotros hacemos primero la sesión de tratamiento y después lo dejamos que se vaya con la gasa colocada con el aceite y se lo damos para que lo coloque en su casa. Un momentito que me metí acá y no me tenía que meter acá. Me falta otra diapo. A ver si estoy compartiendo bien. Un segundito. Ah, sí, perfecto. Estaba, ahí está. Bien, vamos a ir entonces ahora a diferenciar por ahí los tipos de cicatrices porque es donde más dudas aparecen en la evaluación. ¿Sí? Van a ver que todas las pacientes que llegan me van a decir, yo tengo cicatriz queloide. O sea, todo el mundo de repente, y si yo he visto dos en total en todo este tiempo es mucho. Entonces, la mayoría de las cicatrices que vamos a ver se van a comportar como hipertróficas, a lo sumo adheridas. Pero eso es lo que sucede con las cicatrices cesáreas, ¿sí? ¿Qué característica va a tener la cicatriz hipertrófica? Es una cicatriz, una lesión elevada, se van a ver, pero respeta el límite de la herida inicial, ¿sí? No sobrepasa, ¿sí? Es una respuesta exagerada del tejido conectivo, aumenta la proliferación de fibroblastos y contenido de la matriz extracelular. Y lo que tiene bueno este tipo de cicatriz es que es de más fácil tratamiento, por decirlo de alguna manera. O sea, tiende a la regresión a los meses y responde a los tratamientos. Entonces, a veces podemos ver que todavía a los 3 meses una cicatriz está un poco roja, vascularizada, que está un poco más gruesa. Bueno, todavía podemos trabajar tranquilamente, ayudar un poco a ese proceso, ver por qué, qué factores pueden estar
llevando a que la cicatriz esté en esa situación, pero lo que tiene es que puede resolver muy bien. En el caso de las cicatrices atróficas, el caso sería el contrario, o sea, que hay una falla en el proceso de cicatrización y se ve más plana, ancha, deprimida, porque hay poca dermis y poco tejido y una epidermis adelgazada, ¿sí? Entonces van a ver que es una cicatriz como que le falta tejido, muy parecido a lo que es una estría, ¿sí? Puede ser que tenga una cicatriz cesárea y por encima tenga estrías también, pero bueno, son pieles en general blancas que tienden a tener falla en el proceso de cicatrización. Pueden ser estas pacientes que asimismo tienen estrías también, pero por ahí es lo menos frecuente o son cicatrices más antiguas, digamos, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por otro lado tenemos, fíjense acá, la cicatriz adherida. Seguramente en esa imagen que ven ahí, que justo la pasó una colega, tuvo alguna infección, un seroma, algo hizo que esa cicatriz se adhiera así a los planos profundos, ¿sí? ¿Qué sucede con la cicatriz adherida? No tienen buen deslizamiento entre los planos. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es, primero de eh, generar esa movilidad, relajar ese colágeno para poder realmente traccionar de la cicatriz y que se pareja lo más posible a la piel aledaña, ¿sí? Y por otro lado tenemos las famosas queloides, ¿sí? Que van a ver que tiene otras características. Son elevadas también, pero son de color rosa, rojo, café y tiene un aspecto más brillante, ¿sí? La consistencia también puede ser variable y tienen forma irregular. Van a ver que la cicatriz queloide va avanzando, es como una tumoración, ¿sí? Va avanzando y va generando más células y demás, entonces no va a respetar los márgenes de la herida, ¿sí? Tiene síntomas, por ahí en una cicatriz hipertrófica ustedes van a decir, no, la verdad no siento nada, pero no me gusta el aspecto. Ahora, la cicatriz queloide molesta, tiene prurito en la mayoría de los casos, dolor, porque está alterada la función nerviosa local del tejido, ¿sí? La zona más frecuente es la parte anterior del tórax y región deltoide. Y es más frecuente en pacientes de jóvenes y en pubertad o embarazo. Eh, por ahí lo van a ver más hay algunos angiomitas que se hacen, se llaman acrocordones en realidad, que se hacen en la zona del cuello y rostro durante el embarazo y a veces las pacientes van y se los quieren quemar o sacar y cuando se los queman le quedan cicatrices queloides en el pecho, es muy común. He visto alguna cicatriz queloide en abdomen, en una cicatriz de abdominoplastía, pero realmente no es de lo más frecuente. Siempre igualmente ustedes pregunten qué antecedentes tiene, porque probablemente siempre que vayan a evaluar tienen que ver qué otras cicatrices tienen. Siempre pregunten eso, si sea de la rodilla, del pie, del hombro, lo que sea, para ver cómo cicatriza ese paciente. Si tuvo otra cirugía, cómo cicatrizó, cómo evolucionó. Entonces eso nos da un parámetro de si bien es en el estado en ese momento, pero bueno, tiene una historia de cicatrización el paciente. En cuanto a los tratamientos para cicatrices, ¿qué es lo que hay? Lo que no se concluye es bien qué tratamiento puntual, ¿sí? Eso, pero sí se sabe que la kinesiología mejora el dolor, la elasticidad, el prurito, la funcionalidad y la calidad de vida y estética del paciente con cicatrices. Entonces, bueno, todos los estudios concluían eso, pero por ahí las aplicaciones fueron diferentes tratamientos. Por eso lo ideal es evaluar bien y una vez que evaluamos, tratar eso que nosotros vimos. Si hay mucha vascularización, bajarle la vascularización. Si hay mucho tejido colágeno endurecido, bueno, relajar ese colágeno. Eso van a ir viendo las estrategias que hay de tratamiento. Otro de van a ver, usamos mucho el kinesio tape. Otro de los vendajes que se usan es este tipo, acá le dice cinta de papel, pero es un vendaje que lo que hace es prevenir la cicatrización hipertrófica. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en esta etapa, que la cicatriz ya cerró y la paciente empieza a moverse, a hacer ejercicio, empieza a bajar la panza, eh, vamos a colocarle un vendaje,
¿sí? Que lo que va a hacer es sostener esa zona para evitar los movimientos excesivos, el cizallamiento del tejido y demás, y darle demasiado estímulo para la formación de fibroblastos. Y genera una leve compresión. Fíjense que la cicatriz hipertrófica se formaba cuando tiene demasiada circulación y empieza a generar más tejido colágeno. Entonces nosotros ahí regulamos un poco esa respuesta inflamatoria para que la paciente no genere una cicatriz hipertrófica. Pero recuerden que tiene que estar cerrada la herida.